quería compartir con vosotros esta mañana un pensamiento del Salmo 23. Saltamos lo que es nuestra serie regular en Romanos, y escogí este pasaje porque cuando estaba Luz en el hospital, alguna vez fui y leímos juntos este salmo. Es un salmo muy conocido, un salmo que le gustaba a ella, y tiene mucho, creo, para que aprendamos hoy en día. Al final, muchos tienen la idea, ¿no? La Biblia fue escrita hace miles de años, en diferentes partes, pues 3000 años en algunas secciones, y no tiene relevancia para hoy, pero el que dice eso es que no lo ha leído o no lo ha leído con atención, porque es fascinante cómo en 3000 años no ha cambiado el corazón humano. Ha cambiado un poquito de la tecnología, ha cambiado un poco de nuestras formas de vivir, pero no hemos cambiado ni la manera de pensar ni de sentir, y sigue siendo igual de relevante hoy que en el momento que se escribió. Este salmo fue escrito por el que sería el rey David. Yo creo que lo escribió ya siendo rey. Es quizás uno de los personajes más conocidos de la Biblia, fuera del Señor Jesús mismo, ¿no? David es el que, pues, con la honda y una piedra pequeña mató al Goliat, al gigante Goliat. Es la persona que, pues, estuvo huyendo en las cuevas del rey Saúl, que le quería matar. Es el que es también conocido por ser un pastor de ovejas, bien, por matar un león, matar un oso, hazañas que, pues que eran algo que no se podía esperar razonablemente de un joven, de un niño realmente, pero tenía pues nos dice la Biblia, la ayuda de Dios, la gracia de Dios, y tenía más que nada una relación muy fuerte con Dios su Padre. David es el autor de la mayoría de los salmos. En la Biblia tenemos el libro de los salmos, hay 150 y más de la mitad escritas por David, por lo cual fue también un músico muy dotado. Nos dice la Biblia que tocaba el arpa y era quizás el mejor arpista de todo el reino, porque se fue al palacio a tocar para el rey, pero también muy bendecido, muy dotado en cuanto a la música, y especialmente escribiendo, porque no tenemos, después de 3000 años, no tenemos las melodías de las canciones que escribió, no sabemos cómo se cantaban en sí, pero tenemos las palabras guardadas. Y claro, fueron escritas en hebreo, en otro idioma. Se han traducido a miles de idiomas después de eso, pero el sentido del salmo se puede captar perfectamente hasta el día de hoy. Entonces, el Salmo 23, que habla nos comunica la imagen, lo que sería un símbolo, una metáfora, de Dios como el buen pastor, en Dios como el pastor de ovejas. Ahora, las ovejas, ¿quiénes son? Pues llegaremos a entender eso mirando el Salmo, pero la idea en este Salmo, la metáfora es que Dios es un pastor de ovejas, no pastor de una iglesia, no, pastor de ovejas, y tiene un rebaño. Y ya veremos ahora pues quién es ese rebaño y qué significa. Vamos a empezar orando, que el Señor nos guíe, que sentimos su palabra. Y después vamos a empezar a estudiar. Nuestro Padre, te damos gracias por el día, gracias por traernos aquí, gracias Señor porque estamos aquí apretados, igual un poco incómodos por el espacio. Gracias que podemos venir, estudiar tu palabra juntos, y gracias porque confiamos que tu Espíritu Santo va a iluminar, va a ayudarnos a aprender y a crecer. Pido que me ayudes a mí, Señor, a hablar claramente, a no estorbar lo que tú quieres que se diga. Pedimos que tu palabra sea efectiva en los corazones de todos hoy y nos ayudes a todos a aprender algo de ti y a poder mejorar, acercarnos a ti en nuestras vidas personales. Gracias por todo y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si tenéis las Biblias o la Biblia en el móvil o algo así, podéis ir siguiendo conmigo en el Salmo 23, si no estarán todos los versículos aquí arriba para leer también. Pero empieza el Salmo 23, quizás lo tengáis muchos memorizados, pero dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Por gracia o por desgracia, no sé, cuando era niño, mi familia tuvimos un rebaño pequeñito de ovejas. Yo me crié en un pueblo pequeño, teníamos un caserío en el monte y por unos cuantos años, yo creo que 4 o 5 años, tuvimos unas 10 ovejas o así. No éramos... yo era muy niño a esa edad, yo no hacía mucho de cuidarlos, pero las pobres ovejas no tenían mucho de pastor. El más encargado sería mi padre, pero no era dedicado a ellos. Las ovejas servían como cortacéspedes para nuestro terreno. Y las cuidábamos de la mejor forma posible. Pero más que nada lo que acuerdo yo es las lecciones que aprendí de estas ovejas. Y aprendí que cuando la Biblia nos compara a nosotros a ovejas, que lo hace en muchas ocasiones, como en este salmo, no nos está haciendo una comparación favorable. Es decir, las ovejas muchas veces son muy bonitas en las fotos o en los dibujos, pero en realidad no son blancas, están siempre sucias, no son muy bonitas cuando te acercas a ellos. Además, huelen, además no son nada inteligentes, no son un perro que le puedes enseñar cosas y aprende y es cariñoso. Las ovejas son muy testarudas y muy tontas, no son fáciles, no pueden aprender bien las cosas y se meten en problemas. El hecho de que tengan el pelo tan largo, que nos viene muy bien a la hora de usar la lana para ropa, pues también significa que se atascan muy fácilmente en ramas o en zarzas. Siempre andan necesitando ayuda, pues eso, porque se atascan o porque se caen a un sitio y las ovejas, como digo, son muy tontas. Cuando una oveja cae por un barranco o hace algo peligroso, todas las demás ovejas le siguen, van como en fila y no importa si uno se ha hecho daño, pues van todos los demás tras él. Entonces, para decir, las ovejas no son animales que inspiran, o por lo menos en mí, no inspiran en todos el cariño y no son para nada inteligentes, son de hecho pues igual un poquito tontas. Necesitan mucho a un pastor, ¿bien? Y realmente un pastor que pueda dedicarles tiempo completo para protegerles y para cuidarles. Cuando la Biblia dice eso, Jehová es mi pastor, pues está hablando de uno que da toda su atención a sus ovejas. ¿Bien? No es como el caso que dije con nosotros, ¿no? Que éramos pastores a tiempo muy parcial y más que nada estábamos para sacarles de problemas a las ovejas. No, el pastor es uno que da toda su atención a las ovejas, cuida de las ovejas. Muy buenas, hay rincones para encontrar y lo siento que no hay más espacio, pero bien, a ver si podemos encontrar todos los asientos. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y eso es porque el pastor está muy prestando atención a las necesidades de las ovejas. En el pueblo donde vivía, no éramos los únicos con ovejas, ¿no? Habían muchos rebaños de ovejas alrededor. Y los pastores, se podían ver pastores con atención a las ovejas, pastores que tenían más cuidado, y se veían pastores que andaban, pues, muy distraídos o sentados o dormidos o leyendo un libro o lo que sea. Pastores con más o menos cuidado para las ovejas. Aquí está hablando David y sabemos de las historias que tenemos de David, que él era un pastor que se fijaba, o sea, que tenía mucho cuidado de sus ovejas. Está hablando de un pastor que provee absolutamente todo para sus ovejas, ¿no? Dios como pastor es un pastor bueno, es un pastor que da a las ovejas. Jehová es mi pastor, dice, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me haré descansar. Esto es porque las ovejas no son como otros animales que tienen la inteligencia de comer razonablemente la hierba. Los caballos, por ejemplo, cuando hay un pasto, pues comen la hierba de una forma más o menos equilibrada para que siga creciendo la hierba y que siempre haya para comer. Las ovejas no, comen demasiado, lo comen hasta abajo y matan la hierba y hay que estar siempre moviéndoles de un lado a otro porque si no destruyen el terreno y después ya no crece más la hierba. ¿Bien?
requieren eso, movimiento. Por eso siempre los pastores están moviendo ovejas de una cerca a otra, porque requieren eso, requieren que se manejen. Y este pastor, el buen pastor, hace eso, se encarga de que siempre estén en un pasto bueno, donde haya alimento. Bien, una vez más, representando o hablando del cuidado de un pastor que se fija en las ovejas, que se asegura de que tengan lo necesario. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Las ovejas necesitan hierba nueva, fresca, constante, y necesitan agua. Bien, y el trabajo de un pastor es proveer esas necesidades. Hoy en día, quizás con agua, bueno, con electricidad y con fontanería y cosas, es más fácil proveer agua a las ovejas que antiguamente, cuando se les tenía que llevar a un lugar donde podían beber todos los días y en los momentos necesarios. El buen pastor se encarga de eso. El pastor que no es bueno, en cambio, pues abandona o no está al tanto de las necesidades de las ovejas. Pero Dios sí. Dios en lugares de comida y en lugares de agua provee. Dice, confortará mi alma. El buen pastor conforta, es fuente de paz. Otra cosa de las ovejas es que se asustan muy fácilmente. Haces un sonido, un ruido raro, aparece un animal o lo que sea y se asustan. Los perros pastores que pueden dirigir a las ovejas, pues lo hacen porque las ovejas se asustan y son muy controlables de esa forma. El buen pastor da confianza, porque la oveja asustada pues no come bien, no produce bien. Si eres un buen pastor, quieres que tus ovejas estén comportadas, o la idea es sin miedo, ¿no? Que puedan descansar bien. Dice, Jehová me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aquí entra, esto es un versículo muy curioso, una frase curiosa. Cuando habla de sendas de justicia, está hablando de sendas de bien. O sea, en lugares, hablando en términos de ovejas, lugares donde no hay peligro o donde van a estar protegidos, lugares donde pues, no se vayan a hacer daño. Pero claro, este salmo lo escribe David no pensando principalmente en ovejas, ¿no? Digamos, todo es una metáfora. En realidad, no está hablando de Dios con un rebaño de ovejas, está hablando de Dios con un rebaño que está compuesto de esta persona, ¿no? Es una metáfora para la relación de personas con Dios. Y cuando dice que Dios guía por sendas de justicia, está diciendo que guía por caminos del bien. Muchas veces en la Biblia se coge la ilustración o la idea de la vida o el recorrido que hagas en la vida a lo largo de tus 70, 80 años que tengas, pues el recorrido que traces en tu vida, pues se habla como una senda, un camino, ¿bien? Porque al final la vida es una serie de decisiones, ¿no? Decisiones diarias, es navegar opciones, navegar caminos y escoger, pues solo puedes escoger un camino de entre muchos para vivir. Y cuando el pastor guía a las ovejas, está llevando a las ovejas por el camino que es correcto para ellos. ¿Bien? El camino seguro, el camino bueno, el camino fácil, si es posible, pero más que nada el correcto. ¿Bien? Entendiendo las opciones. El pastor tiene el mapa enfrente o tiene el conocimiento del terreno, las ovejas no tienen ese conocimiento y necesitan ser guiadas. El buen pastor, Jehová, guía, da dirección en una sobreabundancia de decisiones que tomar. Y yo creo que en nuestra época moderna, quizás tengamos más decisiones que en ninguna generación anterior a nosotros, ¿no? La vida se ha complicado más que hace incluso 50 años o 100 años, ¿no? Vas atrás un poco en el tiempo. Hay más decisiones simplemente que tomar, más opciones, y esas opciones traen consigo pues mucho bien, está claro, hay muchas cosas muchas más posibilidades para la vida. Hoy en día uno puede
no puede hacer quizás todo lo que quiera, pero tiene mucho más a su disposición en cuanto a decisiones, en cuanto a dirección de la vida, que lo que tenían pues, tus padres o los padres de tus padres. Tenemos muchas más opciones entre las cuales elegir, y eso viene con bien, y eso viene también con muchísima ansiedad hoy en día, muchísima depresión y mucho temor también por tomar el camino correcto, por saber por dónde ir, por saber si tomaste el camino correcto anteriormente o no. La vida es complicada, más complicada quizás que en ningún momento, y seguirá siendo más complicado. Pues quizás, o sea, los que tenemos hijos, tenemos que entender que nuestros hijos van a lidiar con una vida incluso más complicada o más llena de decisiones que las que hemos tenido que tomar nosotros. Necesitamos a un pastor, a uno que tenga el mapa. Necesitamos a uno que pueda dirigir y ayudar a tomar las decisiones correctas, porque si no nos vamos a equivocar. Todos nos equivocamos, ¿verdad? Todos podemos mirar atrás y decir, pues sí, tomé la decisión equivocada en este momento, ojalá lo hubiese hecho bien. Pero lo que pasa, a veces una acumulación de decisiones equivocadas termina llevándonos muy lejos de donde deberíamos estar. La vida es así, ¿no? Como es una serie de decisiones constantes, con tomar un par de decisiones malas, muy rápidamente nos podemos encontrar en un lugar malo. Y por eso necesitamos un guía, necesitamos a uno que sepa, sabe dónde estamos y sabe el final y sabe exactamente cuál es el camino correcto por el cual deberíamos viajar. Pero dice que nos guiará por sendas de justicia, ¿por qué? Amor de su nombre. Ahí muy fácilmente podría decir el autor David, pues guiará por sendas de justicia por el bien de las ovejas, o algo así, ¿no? Pensando en el bien de las ovejas, pero eso no es o sea, eso sería igual lo que nos gustaría escuchar o lo que nos gustaría pensar en cuanto a Dios. Pero la Biblia nos dice, y esto es mensaje a lo largo de toda la Biblia nos dice que Él nos dirige conforme a lo que es su plan, conforme a lo que le va a traer gloria a Él. ¿Bien? Y es un mensaje no popular, no es una cosa bonita de escuchar, no es algo que nos guste igual, porque queremos pensar que Dios está interesado más que nada en nuestro bien. Pero Dios está interesado en que nuestra vida se alinee a su plan. Su plan involucra su gloria, que nosotros seamos siervos suyos, o sea, que nosotros vivamos para adorar y glorificar a Dios. Ahora, no es todo malo, porque coincidentemente, aparte de saberlo todo de nosotros, Dios es nuestro creador, nuestro diseñador, ¿no? Y nos dice la Biblia que diseñó a Adán y Eva con ese mismo propósito, les diseñó para su propia gloria. ¿Bien? Adán y Eva nunca fueron más felices, nunca fueron más contentos, más satisfechos con sus vidas que cuando estaban en el camino de Dios, en la gloria de Dios. Estuvieron en el huerto de Edén para la gloria de Dios, no para su propio bien. Y cuando la Biblia dice que nos guía por sendas de justicia, por el camino correcto, es decir, es el camino que le glorifica a Dios. Ahora, por suerte para nosotros, también es el camino que va a traer satisfacción porque así fuimos diseñados. ¿Bien? Tantas veces tomamos decisiones pensando en el próximo momento, en la decisión que nos va a traer gratificación instantánea, sin pensar o sin entender que esa gratificación viene con un precio mayor más adelante. Así es en tantas decisiones de la vida. Se podría aplicar en un montón de lugares esa idea. El plan de Dios siempre termina en nuestra gratificación mayor, nuestra satisfacción mayor. ¿Bien? Pero es porque Él nos diseñó así. Dios nos diseñó para ser felices, para ser satisfechos, para ser alegres y contentos al 100%, pero cuando estamos siguiendo su plan.
Bien, nos guía por amor de su propio nombre, por su propia gloria. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice. Esa es una frase, ¿bien? Una frase en hebreo, pero y está hablando de un valle oscuro, un valle de peligro. En la zona de Belén, de donde es David, habían muchos valles, era una zona muy montañosa, rocosa, y David estaría pensando en valles peligrosos, ¿bien? Quizás donde hay barro, donde hay oscuridad, no se ven los peligros tan bien. Cerca de donde estaba David había un valle que se llama el Valle de Hinnom, bien, y es muy posible que David estuviera pensando en este valle, uno parecido. Esto está cerca de Jerusalén, que está a unos kilómetros de Belén, y este valle aparece un montón de veces en la Biblia como una metáfora para el infierno. Bien, se llama a veces Gehenna en hebreo, y este valle tenía una tradición de sacrificios paganos, bien, hasta en tiempos de los hebreos pues se sacrificaba humanos, muchas cosas de estas que lo hacían las naciones paganas alrededor de los judíos, y a veces los judíos también, ¿no?, en contra de los mandamientos de Dios, practicaban estas cosas. En este valle justamente pues era conocido como Valle de Muerte, ¿bien? Muerte, pues por eso, por sacrificios humanos y cosas así. Y en la Biblia, pues este valle pues tiene el nombre básicamente que se usa para el infierno, ¿bien? De donde viene nuestra idea del infierno. Podría ser este valle. Habían muchos valles peligrosos y a veces había que cruzar un valle para llegar al lugar donde tenías que llegar, ¿bien? El valle es la forma de cruzar en muchos casos. Pero cuando ande en valle, o sea, cuando haya que pasar por este lugar de oscuridad, de peligro, de tristeza, de miedo, dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque estará conmigo. O sea, no dice David que no hay que andar por ningún valle, pero cuando haya que pasar por el valle del mal, estará el pastor con él, por lo tanto las ovejas pueden estar tranquilas. Es la idea ahí. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara y el cayado eran las herramientas del pastor. El bastón este pequeño es la vara y es un arma, básicamente, es un arma ofensiva o defensiva para el pastor. Servía para proteger a las ovejas, ¿bien? De animales, de ladrones, de cualquier sitio. Era un arma, ¿bien? Y el cayado es muy conocido también por los pastores. Lo que llevaban los pastores tenía esa curva al final porque servía, como dije antes, que se atascan muchas veces las ovejas necesitan ser guiadas y ser sacadas, pues la curva esa sirve para sacar suavemente a la oveja de un problema, ¿bien? Sirve para guiar y cuidar. Esas son las herramientas típicas del pastor, ¿bien? La vara y el cayado, y dice el salmista, no temeré porque Dios, el buen pastor, tiene en una mano la vara y en otra mano el cayado, ¿bien? Sus herramientas para cuidar y proteger de las ovejas. Ellas me infundirán aliento, ellas me darán tranquilidad, es la idea, ¿bien? Seguimos con la metáfora esta, hablando de nuestras vidas. Dice, aderezas mesa delante de mí, hablando del pastor, ¿no? El pastor adereza mesa. Ahora ya salimos un poco de la idea de las ovejas aquí, porque obviamente las ovejas no comen en mesa. Hay un par de cosas aquí que ya obviamente estamos hablando más personalmente de la relación con Dios. Aderezas mesa delante de mí, dice, en presencia a mis angustiadores, o esa palabra es simplemente enemigos, gente que quiere mi mal por cualquier motivo. David en muchas ocasiones de su vida tuvo enemigos que le querían matar, ¿bien? David pues hizo muchas cosas en su vida y en varias ocasiones pues injustamente venían tras él. También hizo pecados y había enemigos que creó por su propia culpa, por el mal. Pero tuvo muchos enemigos que le querían matar injustamente, ¿bien? Entre ellos el rey Saúl, que le tenía envidia y miedo. Y hubo una ocasión, yo no sé si David quizás pensaba en esto cuando escribió el Salmo o no se sabe en qué etapa de la vida lo escribió. Hubo una época cuando David tuvo que huir, de Guatemala a Guatepeor, ¿no? De ir de un sitio
a uno peor. Estaba huyendo del rey Saúl, que le quería matar. Salió de la nación de Israel a los filisteos, a la nación de los filisteos, que eran enemigos mortales de los judíos, que querían matarles, que eran enemigos de David, porque David había matado al héroe filisteo, el gigante Goliat, pero por necesidad huyó y tuvo que ir al campo de los enemigos. Y Dios le rescató milagrosamente, Dios le protegió en medio de esos enemigos. Y quizás esté pensando David en esto, o sea, pudo vivir entre los que le querían matar. ¿Por qué? Porque Dios le protegió. La única razón. No tenía ningún derecho de David de vivir en medio de sus enemigos. Pero Dios le protegió y dice, Dios adereza mesa, provisión, estamos hablando de comida y provisión, lo que necesitamos, adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros enemigos. Aunque estemos rodeados, como en el versículo anterior, hablando del valle, cuando estemos en un lugar de peligro, de mal, de circunstancias adversas, circunstancias que no son correctas, quizás nos han venido, que no son nuestra culpa, pero nos hemos encontrado en una situación mala, pues Dios adereza mesa en presencia de nuestros enemigos. Dice, unge mi cabeza con aceite. Quiero continuar, no quiero pasar muchísimo tiempo en estos detalles, pero explico un poquito. El ungir con aceite representaba, bueno, tiene varias ideas aquí, pero representaba santificación o preparación para algo. El aceite servía para limpiar, aunque suene raro, porque no estamos hablando de aceite de oliva necesariamente, ¿no? Pero el aceite servía para limpiar, servía para preparar a alguien. El rey David mismo, bien, fue ungido con aceite, en símbolo de que Dios le había escogido para ser el rey. Bien, es una cosa que tenía mucha significancia en su tiempo y simplemente representaba Dios preparando a alguien para algo importante. También el aceite tenía, los aceites es otra forma de referirse a muchas medicinas. Bien, ungüentos y cosas así. El aceite pues servía en muchos casos de ayuda contra el daño y servía para proteger de infección y cosas así. Que habla también de cuidado de parte de Dios. Cuando uno se ha hecho daño, se ha hecho una herida, él está hablando de poder curativo. Unges mi cabeza con aceite, dice, mi copa está rebosando. Esto es otra vez referencia a que tengo todo lo que necesito. Otro de los detalles de la vida de David, bien, cuando fue el rey más adelante, en una batalla, él estaba cerca de Belén, nos dice la Biblia. Belén es de donde era él, ¿no? Y David recordó que quizás 40 años antes, cuando él era joven, pastorando las abejas, se acordaba de una fuente en particular, que le encantaba el agua de esta fuente. Tenía un sabor de su niñez, un sabor claro, y estaba en batalla y comentó esto a sus soldados. Les recordó, ay, ojalá pudiese beber de la fuente tal, está en tal sitio, pero claro, estaba detrás de los enemigos, estaba en un lugar, estaban en batalla. Y cuenta la Biblia como algunos de sus soldados más cercanos, pues arriesgaron sus vidas para ir y llegar, traerle agua y traerle una copa de agua, pero agua de la que estaba recordando de esta fuente. Una historia curiosa en la Biblia. Y quizás David esté pensando en esto cuando escribe. La idea es Dios provee, una vez más, todo lo que necesitemos. La copa, representando el agua o representando lo que uno tiene que beber, estaba llena y rebosando, ¿bien? O sea, más de lo que podías usar incluso. Y la idea es eso, Dios proveyendo. Dice, ciertamente, el bien y la misericordia, estas dos cosas son cualidades de Dios, son descripciones de Dios. El bien es que Dios hace siempre únicamente el bien. La misericordia es que Él hace bien aunque no lo merezcamos, aunque pequemos, aunque hagamos maldad, Dios perdona. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Dice, y en la casa de Jehová oraré por largos días. Esto ya está hablando del cielo, ¿no? David, pensando ya en el día más allá de su muerte, dice, yo viviré en la casa de Dios para siempre.
nos enfocamos en estas dos cualidades, ¿no? El bien y la misericordia. Dios es absolutamente bueno. Vivimos en un mundo que no es bueno, ¿verdad? En el mundo hay muchas cosas buenas, hay cosas que son maravillosas, pero hay también muchas cosas malas. Entre ellas la enfermedad, la muerte, el daño, el pecado, muchísimas cosas malas. Y esas no fueron creadas por Dios. No fue así la creación de Dios. Todas estas cosas, mucha gente me pregunta, ¿no? ¿Cómo puede Dios permitir cosas malas en el mundo? ¿Cómo puede permitir que niños se enfermen y se mueran? ¿Cómo pueden pasar todas estas cosas? Dios no hizo estas cosas. Todas estas cosas, absolutamente todas, vienen de fuente humana. Bien, son consecuencias de decisiones egoístas humanas. No fuimos diseñados para morir, no fuimos diseñados para enfermarnos. Todo esto vino por culpa humana. Ahora, 3.000 años después, 4.000 años después, hoy en día, todos mueren. Y no mueres quizás por tu propia culpa. Son efectos retroactivos del pecado. Pero Dios no lo diseñó así. Y la Biblia nos cuenta cómo fue la creación de Dios. Adán y Eva no iban a morir. Dios les dijo, si comes del fruto prohibido, morirás. Pero eso no fue el diseño de Dios, no fue lo que quería Adán y Eva. Los efectos del pecado son, o sea, todo lo malo en las vidas son los efectos del pecado. A veces tu pecado o mi pecado, a veces pecado de otro que tú ni siquiera conoces, pero los efectos de su pecado te afectan a ti. ¿Bien? No siempre todo lo malo que te pase es por tu propia culpa, y quizás es por culpa de otros. Pero la cuestión es que todos vivimos en la culpa del pecado. Y si sufres algo por culpa de otro, pues también tú quizás hagas que sufran otros con tus pecados y con tus decisiones también, ¿no? Todos vivimos en este mundo tocado por el pecado. Ahora, gracias a Dios por todo lo bueno que hay también. Hay mucha felicidad y mucha alegría posible en la vida, por supuesto, pero todos entendemos lo que es ser tocado por el pecado. Estamos aquí, bueno, la mayoría de vosotros estáis aquí, especialmente pues para recordar la vida de Luz y que tristemente ha pasado ahora por la etapa por la cual pasamos todos, que es la muerte. No debería ser así. Dios no nos creó para morir. Esto es, otra vez, por culpa, son efectos del pecado. No es el diseño de Dios. Pero la Biblia habla de que Dios restaura, y Dios va a restaurar todo conforme al diseño original. Dios va a traer una vez más la vida eterna. Y eso es lo que es el cielo. Cuando la Biblia habla del cielo, la vida eterna, y estar con Él para siempre en el cielo, está hablando de restaurar las cosas conforme al diseño original, como Él lo hizo en el principio. La Biblia nos dice que eso va a ocurrir. Los que leemos y creemos la Biblia, yo entiendo que quizás no todos, no sea el caso igual para todos. Los que creemos en la Biblia, y tenemos, yo creo que buen motivo por creer en lo que dice la Biblia, pues entendemos y esperamos que sí, Dios va a restaurar las cosas, Dios va a volver a poner las cosas como deberían de ser. Y el salmista tenía confianza total de que él viviría en la casa de Jehová por largos días. O sea, el salmista David tenía la confianza de que Jehová era su pastor. Como dijo al principio, Jehová es mi pastor, ¿no? No dice y no cree David que Jehová es el pastor de todos, no dice que Jehová es el pastor de todos los humanos. Jehová es mi pastor, dice. Habla de enemigos, ¿no? Habla de gente que quieren el mal para las ovejas y para el rebaño. La cuestión de David es que él mismo tiene una relación con Dios. Él es oveja de Dios. En el Nuevo Testamento Jesús habla mucho de esta misma idea de pastor-ovejas. David lo escribió en el Antiguo Testamento hace 3.000 años. Jesús también dijo, y voy a leer, casi terminamos, voy a leer un par de versículos en el libro de Juan. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. O sea, cuando David habló en el Antiguo Testamento diciendo Jehová es mi pastor, Jesús dijo, yo soy ese pastor del que hablaba David. O sea, él se está identificando
con este salmo. Yo soy, dice, el buen pastor. Y añade aún más a lo que dijo David. No solamente protege y cuida y da lo necesario el pastor, sino que dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y yo creo que cuando Jesús dijo, estaba pensando en David. La Biblia nos dice que David arriesgó su vida en múltiples ocasiones por sus ovejas, ¿no? Atacó un león, un joven, seguramente con su vara, ¿bien? Y con su honda. David puso su vida en riesgo para cuidar de las ovejas. Podía haber muerto, ¿no? El león es un animal peligroso, el oso también. David en muchas ocasiones estaba dispuesto a sacrificar su vida para proteger a su responsabilidad, a su rebaño. Y Jesús, un buen pastor hace eso. Un mal pastor huye. Un mal pastor pone las ovejas entre él y el peligro. Pero David se acercó al peligro, estaba dispuesto a poner su propia vida. El buen pastor hace eso, su vida da por las ovejas. Dice en el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Mira, he resaltado cuántas veces aparece esa palabra conozco. Yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Bien, Jesús dice, yo soy ese pastor y conozco, podríamos decir por nombre, a mis ovejas. Las identifico, las quiero personalmente a cada una. Y dice, y pongo mi vida por las ovejas. Jesús, creo que todos conocemos la historia de Jesús, ¿no? Jesús hizo literalmente eso, ¿no? Jesús no solamente estaba dispuesto a sacrificar su vida, no se puso en peligro por sus ovejas, murió voluntariamente por sus ovejas. ¿Sí? Como que Jesús fue voluntariamente a la cruz. Jesús no fue hecho mártir por accidente. Jesús dijo a sus discípulos, yo vine para morir por vosotros, para entregar mi vida, para rescataros. La Biblia nos cuenta que por los efectos del pecado, lo que dijimos antes, ¿no? Vivimos en un mundo lleno de los efectos del pecado, que sin la intervención de Dios todos moriríamos. Bien, por enfermedad o antigüedad o un accidente, todos moriremos un día. Sin la intervención de Jesús, ahí se acabaría la historia. Ahí se terminaría y adiós. Eso es lo que cree gran porción del mundo hoy en día. Los que han decidido abandonar la idea de Dios, abandonar fe en Dios y realmente tapar sus ojos y decir, no, yo no quiero creer en Dios. Pues, como consecuencia, o sea, como por lógica, allí terminan con la idea de que la muerte es el final y ahí se acaba todo y es muy desesperante. Y como digo, por eso vivimos en un mundo donde hay más depresión que nunca, más tristeza, más suicidio, más problemas mentales que en ningún otro momento de la historia. ¿Por qué? Porque la gente no tiene esperanza, no tiene, llega a la muerte y lo ve como un final. Y la Biblia no enseña eso. Jesús dijo, yo puse mi vida, yo pongo mi vida para las ovejas, murió Jesús en la cruz, para que, como dijo el salmista, podamos vivir para siempre con Él, tener vida eterna, simplemente vida como Él la diseñó, como Adán y Eva, para tener vida eterna con Él. La Biblia enseña, ¿no?, que Jesús murió voluntariamente por los pecadores, por todos los que hayan cometido un pecado alguna vez, y ofreció la vida eterna a cambio de su muerte. Bien. Podríamos hablar por horas en cuanto a la historia de la Biblia, no vamos a pasar más tiempo en esto, ¿no? Pero eso es la historia de la Biblia. Jesús ofreciendo su vida para que tengamos nosotros la opción de la resurrección. Termino con esta idea del conocimiento. David conocía que Dios era su pastor, ¿no? David dijo, Jehová es mi pastor. Jesús dijo, Él conoce sus ovejas, sus ovejas le conocen a Él. Yo sé, por conocer a Luz, por la conversación con ella, yo sé que ella conocía a su buen pastor. Ella tenía confianza de haber sido perdonada por sus pecados y de vivir para siempre con Él en el cielo. Eso es lo que creía ella. Igual
entre los que estamos aquí, pues igual muchos de vosotros también creéis y conocéis a vuestro Salvador, pero yo me imagino que quizás no todos. El Dios de la Biblia, el Dios que dijo estas palabras, dijo que conoce a sus ovejas y las ama. Quiere una relación con sus ovejas. Y la Biblia enseña que el que quiera arrepentirse, esto es decir, quiero ser hijo de Dios, quiero ser adoptado de Dios, y eso conlleva una vida de servicio a Dios, una vida que es ya dedicada a Dios, en obediencia a Él. Dios dice que esa persona pues es adoptada, echa parte de su familia y forma parte del rebaño, para que Dios sea su pastor. Bien, yo espero que podamos decir todos aquí, si yo conozco a mi pastor, yo conozco y puedo decir que Jehová es mi pastor. Así como decía David, así como lo decía Luz, nuestra hermana, nuestra familia, y como lo sé yo también, ¿no? Dios es mi pastor y le conozco y me conoce a mí. Vamos a acabar allí. Gracias por vuestra atención y concluiremos esto y prepararemos un poquito más ahora para más enfocada en nuestra salud. Vamos a orar y concluimos así el tiempo en la palabra. Nuestro Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por el pasaje tan bonito que nos escribió David, que ha sido de consuelo y de ánimo a tantas personas. Pido que nos ayudes hoy a enfocarnos en ti, a acercarnos a ti. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.